Era una tarde de otoño de 2028. El aire fresco de octubre se colaba por la ventana, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y hojas secas. Elena, con sus 30 y pocos años y una mirada que siempre parecía buscar algo más allá de lo evidente, estaba sentada en el sofá, su hija Sofía, de 7 años, acurrucada a su lado. Sofía sostenía una tablet, sus pequeños dedos navegando con curiosidad por la pantalla de Google Maps. «Mamá, ¿dónde vivían el abuelo y la abuela cuando eran pequeños?», preguntó Sofía, su voz dulce y llena de la inocencia de quien cree que el mundo es un libro abierto. Elena sonrió, un nudo de nostalgia formándose en su garganta. San Isidro, ese pequeño pueblo, casi un secreto, donde había pasado los veranos más felices de su infancia, bajo el sol implacable y el cielo azul profundo, un lugar que existía más en sus recuerdos que en la realidad tangible de su vida adulta. «Ah, mi amor, ellos vivían en un lugar muy especial, se llamaba San Isidro», respondió Elena, tomando la tablet. «Mira, te lo voy a enseñar. Estaba justo aquí, cerca de la sierra». Sus dedos, acostumbrados a la interfaz, se movieron con fluidez, acercando el mapa a la región que conocía tan bien. Pero a medida que la imagen se definía, una punzada de confusión la detuvo. La familiar mancha urbana de San Isidro, con sus calles serpenteantes y su plaza central, no estaba. En su lugar, solo había un vasto y uniforme parche de color verde, sin nombres de calles, sin edificios, sin la más mínima indicación de que alguna vez hubiera habido vida allí. Era como si la tierra misma hubiera tragado el pueblo. Elena parpadeó, incrédula. Pensó que era un error de la aplicación, una actualización fallida. Abrió otras aplicaciones de mapas, consultó diferentes proveedores, incluso buscó en archivos de mapas antiguos en línea. El resultado era siempre el mismo. San Isidro había desaparecido. No había rastro. Las coordenadas que recordaba de memoria, las que había usado innumerables veces para llegar a casa de sus abuelos, ahora apuntaban a un campo vacío. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. No era un error, era una ausencia que solo ella parecía notar, o al menos la única que sentía con tal intensidad. La sonrisa de Sofía se había desvanecido, reemplazada por una expresión de perplejidad. «No está, mamá. ¿Dónde se fue San Isidro?». La pregunta de su hija resonó en el silencio de la habitación, un eco de la propia angustia de Elena. Era como si una parte de su propia historia, de su propia identidad, hubiera sido borrada sin explicación, dejándola sola con un vacío inexplicable. Los días siguientes fueron un torbellino de frustración y búsqueda infructuosa. Elena se sumergió en Internet, buscando noticias, foros, cualquier mención de la desaparición de San Isidro. Al principio, se sintió como una voz en el desierto, una persona aferrada a un recuerdo que el mundo digital había decidido negar. Pero luego encontró un pequeño rincón en la vasta red, un foro oscuro y casi olvidado, donde unas pocas personas compartían historias similares, no sobre San Isidro específicamente, sino sobre otros pequeños lugares que, de la noche a la mañana, habían dejado de existir en los mapas digitales. Eran voces dispersas, a menudo ridiculizadas como teóricos de la conspiración, o personas con problemas de memoria, pero para Elena eran un bálsamo. No estaba sola. Fue allí donde conoció a Ricardo, un nombre de usuario, cartógrafo viejo, que publicaba con una mezcla de escepticismo y una curiosidad casi académica. Ricardo era un cartógrafo jubilado, un hombre de 70 y tantos años, con una mente aguda y una pasión por los mapas que rayaba en la obsesión. Al principio, se mostró reacio a creer la historia de Elena. «Los mapas no mienten, señorita. Los errores se corrigen, pero un pueblo entero no desaparece sin dejar rastro en algún lugar», le había escrito en un mensaje privado. Pero Elena, con una tenacidad que sorprendía incluso a sí misma, le envió fotos antiguas de sus veranos en San Isidro, documentos de propiedad de sus abuelos con la dirección del pueblo, incluso recortes de periódicos locales que mencionaban eventos allí. No eran pruebas irrefutables de su existencia por actual,
pero eran pruebas de su existencia por pasada. La curiosidad de Ricardo, el cartógrafo de toda la vida que había dedicado su existencia a la precisión geográfica, fue finalmente picada. La idea de un pueblo que simplemente se desvanecía de la faz digital de la Tierra era una afrenta a todo lo que creía. Aceptó reunirse con Elena en una pequeña cafetería, con el aroma a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones ajenas sirviendo de telón de fondo. Elena le mostró todo lo que había recopilado, con una mezcla de desesperación y esperanza. Ricardo, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz, examinó cada documento, cada fotografía, su expresión pasando de la incredulidad a una creciente perplejidad. Esto es inusual, murmuró, su voz grave. Hay demasiada evidencia de que existió, y sin embargo, no está, ni en los mapas actuales, ni en los registros satelitales públicos recientes. Su escepticismo inicial se estaba resquebrajando, reemplazado por una fascinación profesional y una incipiente empatía por la angustia de Elena. Había encontrado a su aliado, una conexión inesperada en su búsqueda de la verdad. Decidieron emprender el viaje juntos. Elena, impulsada por la necesidad de ver con sus propios ojos, y Ricardo, por la sed de resolver un enigma que desafiaba toda lógica cartográfica. El trayecto en coche fue largo. El paisaje familiar se transformaba lentamente en el que recordaba de su infancia. A medida que se acercaban a las coordenadas que deberían haber marcado la entrada a San Isidro, Elena sentía una mezcla de anticipación y un miedo helado. ¿Y si realmente no había nada? ¿Y si sus recuerdos eran solo eso? Fantasmas de un pasado que nunca existió realmente. Ricardo, a su lado, mantenía una expresión seria, sus ojos escudriñando el horizonte. Cuando finalmente llegaron al punto exacto, el coche se detuvo en medio de un camino de tierra. Ante ellos se extendía un vasto campo verde, ondulante bajo el viento de otoño. No había casas, ni postes de luz, ni siquiera los restos de una carretera asfaltada que indicara la presencia de un pueblo. Solo hierba y el silencio abrumador de la naturaleza. Elena salió del coche, sus piernas temblaban. Caminó unos pasos, sus ojos buscando desesperadamente algún indicio. Una piedra, un trozo de ladrillo, cualquier cosa que confirmara que no estaba loca. Pero no había nada. El vacío era absoluto, una bofetada fría a sus recuerdos. Cayó de rodillas, la tierra fría bajo sus manos, y las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Era como si el suelo le hubiera robado no solo el pueblo, sino también una parte de su alma. Ricardo se acercó a ella. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. No hay nada, Elena. Es como si nunca hubiera estado aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Pero la investigación no terminó allí. En los pueblos cercanos, la gente recordaba San Isidro. Claro que existía, dijo un viejo comerciante, sus ojos nublados por el recuerdo. Yo vendía mis productos allá cada semana. Tenían la mejor miel de la región. Otros afirmaban haber tenido familia allí, pero cuando intentaban buscar fotos o registros personales, no encontraban nada. Las memorias estaban intactas, vívidas en sus mentes, pero la evidencia física había desaparecido, como si una mano invisible hubiera borrado todo rastro. Era una disonancia cognitiva a gran escala, una prueba inquietante de que la realidad podía ser maleable. Ricardo, con su acceso a bases de datos y archivos históricos, se sumergió en la investigación. Revisó servidores gubernamentales, copias antiguas de mapas topográficos, fotografías satelitales de décadas pasadas. En todas, el resultado era el mismo. San Isidro había sido reemplazado retroactivamente por terreno baldío, como si nunca hubiera existido. Los censos nacionales mostraban cifras inconsistentes. De repente, 3.000 personas habían desaparecido de las estadísticas demográficas. ¿A dónde habían ido? ¿Se habían desvanecido con el pueblo? La lógica de Ricardo, forjada en décadas de datos y hechos, se estaba desmoronando. Un día, después de semanas de búsqueda exhaustiva, Ricardo encontró un viejo disco duro en un archivo polvoriento de un colega jubilado. Contenía un respaldo de mapas del 2025,
justo antes de la fecha en que San Isidro había desaparecido de los mapas digitales públicos. Con manos temblorosas, lo conectó a su ordenador. Allí estaba San Isidro, marcado claramente, con sus calles, sus edificios, su nombre. Elena, que estaba a su lado, soltó un grito ahogado de alivio y esperanza. Pero al intentar abrir los archivos detallados del pueblo, un mensaje frío y autoritario apareció en la pantalla, uno que Ricardo nunca había visto en toda su carrera. Acceso denegado, área restringida por protocolo. La esperanza se desvaneció, reemplazada por una sensación de impotencia y una certeza escalofriante. Esto no era un error, era deliberado, era un secreto guardado con una autoridad inquebrantable, una verdad que el mundo no estaba destinado a conocer. La emoción de Elena se convirtió en una mezcla de miedo y una determinación férrea. No permitiría que San Isidro fuera olvidado. Los foros en línea, antes un lugar de consuelo, ahora se llenaban de teorías cada vez más descabelladas y aterradoras. Fue un experimento militar fallido, un arma secreta que borró la realidad, un fallo catastrófico en los servidores globales que reescribió la historia digital, o algo mucho más oscuro, una revisión de la realidad misma, una manipulación de la existencia a una escala que la mente humana apenas podía comprender. Elena y Ricardo discutían estas teorías. Ninguna de ellas ofrecía una explicación satisfactoria, pero todas contribuían a la creciente sensación de que estaban lidiando con algo que trascendía la ciencia y la lógica. Fue entonces cuando Elena encontró un video, un clip corto, subido por uno de los exploradores que había viajado a la zona de San Isidro meses antes. El video mostraba al explorador caminando por el campo vacío, el viento silbando a su alrededor. Su voz, apenas un susurro, se escuchaba con dificultad. Hay algo allí, puedo verlo, aunque la cámara no lo grabe. Sus ojos, llenos de una mezcla de asombro y terror, miraban fijamente a un punto en el horizonte. El clip terminaba abruptamente, la imagen completamente en negro. El video se volvió viral por un corto tiempo, antes de ser retirado de la mayoría de las plataformas, dejando solo copias residuales en rincones oscuros de la web. Para Elena, ese video fue una revelación. No se trataba de edificios o calles, se trataba de algo más profundo, algo que solo podía ser percibido por aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá de lo físico. Elena regresó al campo vacío, esta vez sola. El viento soplaba con fuerza, susurrando secretos antiguos entre la hierba alta. Se detuvo en el lugar donde, según sus recuerdos, debería haber estado la plaza principal. Cerró los ojos. No buscaba ladrillos ni asfalto. Buscaba la sensación y la encontró. El bullicio del mercado de los sábados, el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina, las risas de los niños jugando a la pelota, la voz de su abuela llamándola a cenar. San Isidro no estaba allí físicamente, pero vivía en ella, en cada fibra de su ser, en cada recuerdo que se negaba a ser borrado. La verdad no estaba en los mapas, sino en el corazón. Decidió que no permitiría que San Isidro muriera por completo. Con la ayuda de Ricardo, quien, después de presenciar la persistencia de Elena y la imposibilidad de la situación, había encontrado una nueva vocación, Elena comenzó un proyecto que llamó el Archivo de San Isidro. Recopilaron historias, anécdotas, canciones, recetas, cualquier cosa que la gente recordara del pueblo. Ricardo, con sus habilidades cartográficas, creó un mapa de la memoria, donde las historias se ubicaban no por coordenadas geográficas, sino por la emoción y el recuerdo que evocaban. La gente de los pueblos vecinos, aquellos que recordaban el pueblo, pero no tenían pruebas, encontraron en Elena una guardiana de su propia memoria colectiva. Compartieron sus recuerdos, sus fotos descoloridas, sus lágrimas y sus sonrisas. Hasta hoy, San Isidro no aparece en ningún mapa digital, no existe en registros oficiales, y las pocas personas que aseguran haber nacido allí, aquellos que no se unieron al proyecto de Elena, dicen que cada día recuerdan menos, como si el mundo entero hubiera decidido olvidarlos. Pero Elena y Ricardo
luchan contra ese olvido. Cada noche, Elena le lee a Sofía las historias de San Isidro, le muestra las fotos antiguas, le canta las canciones que su abuela le enseñó. San Isidro no es un lugar en un mapa, sino un lugar en el tiempo, un legado de amor y memoria que se transmite de generación en generación. El pueblo vive, no en la tierra, sino en los corazones de aquellos que se niegan a dejarlo ir. Un testimonio silencioso del poder inquebrantable de la memoria humana frente a la más inexplicable de las desapariciones.